del año 2025 vamos a hacer un video que se titula Origen del gobierno humano, realidad fidedigna. Ese es el título del video y vamos a empezar que para entender el origen del gobierno humano se necesita establecer que la historia más creíble o fidedigna del origen del gobierno humano está en la Biblia o libro hebreo. La historia secular enseñada comúnmente no nos enseña la más correcta y verídica historia humana. Como la versión más correcta del origen del gobierno humano se encuentra en el libro hebreo, lo que llamamos la Biblia, tenemos que hablar del dispensacionalismo. Entonces vamos a empezar con los fundadores de esta doctrina bíblica que es tiene una certeza muy grande aquí en este planeta Tierra. El inglés John Nelson Darby, que nació en Westminster, Inglaterra en 1800 y murió en 1882, es el principal fundador del dispensacionalismo bíblico. En 1830 este dispensacionalismo tuvo su mayor difusión, especialmente en Inglaterra. Entonces, John Nelson Darby es el principal fundador del dispensacionalismo. Cyrus E. Scofield, 1843-1921, norteamericano. También es el autor de la Biblia Scofield, y este norteamericano también es uno de los fundadores del dispensacionalismo bíblico, que es una de las doctrinas que están en una tiene una certeza muy grande aquí, porque toman a la Biblia hebrea, al libro hebreo, como un libro histórico y literal. Luis Perry Schaeffer, 1871-1952, norteamericano también. Él también, teólogo de Norteamérica, es uno de los fundadores del dispensacionalismo. Entonces vemos que esta doctrina toma a la Biblia desde el punto de vista histórico, como un libro histórico, porque en realidad la Biblia es un libro histórico, y tiene una interpretación histórica de la Biblia, junto con el que ya dije, Cyrus Scofield, y el inglés Darby. Este sacerdote jesuita Manuel Lacunza, que nació en 1731 en Chile y murió en 1801, es otro de los fundadores del dispensacionalismo bíblico. Y este sacerdote jesuita, junto con los anteriores ya nombrados, los norteamericanos y el inglés, son los fundadores del dispensacionalismo bíblico. También tenemos a otros teólogos bíblicos aquí en la tierra, como J. DeWitt Pentecost, que nació en 1915 y murió en 2014. Este es un teólogo norteamericano que también fue fundador o hizo aportes para esta situación, esta doctrina bíblica que se llama el dispensacionalismo. Tenemos a otro teólogo, Charles Caldwell Eiry, que nació en 1925 y murió en 2016. Fue un teólogo de Estados Unidos también. Tenemos a Dwight Lyman Moody, 1837-1890. Entonces vemos que la importancia de esta doctrina, el dispensacionalismo bíblico, que apareció en el siglo XIX con el inglés, repito, que se llama
este inglés que fue pionero del dispensacionalismo, a John Nelson Darby. En el siglo XIX fue el que hizo aportes fundamentales para el dispensacionalismo, esta doctrina bíblica que tiene una certeza muy grande aquí dentro de la interpretación bíblica que se ha hecho a través de la historia humana. Entonces tenemos que esta doctrina que es el dispensacionalismo toma o interpreta la Biblia desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista gramatical y desde el punto de vista literal. Pero lo más importante de esta doctrina, que se llama el dispensacionalismo bíblico, es que trata a la Biblia desde el punto de vista de que es un libro histórico, la historicidad de la Biblia, porque la Biblia es el libro donde está relatada la más verídica historia de esta humanidad. Entonces tenemos que la dispensación del gobierno humano es la tercera dispensación y comienza desde el patriarca Noé del diluvio y se extiende hasta Abraham, el padre de la fe. Esa es la duración de este periodo histórico o esta dispensación del gobierno humano, esta dispensación bíblica. Y entonces Dios se compromete a no destruir más la tierra por diluvio de aguas. Eso está en Génesis 9:15. En Génesis 8:22 también vemos que las estaciones del año no cambiarán: verano, otoño, invierno y primavera. La esencia del gobierno humano permanece hasta hoy día, hasta nuestros días. En Génesis 9:1-7 viene el mandamiento divino de multiplicarse en la tierra y de llenar la tierra desde la época de Noé. En Génesis 9:2 el hombre gobierna sobre los animales. En Génesis 9:3-4 el hombre puede comer carne, animales limpios, plantas verdes. Esto es del pacto de Noé, de la dispensación del gobierno humano desde Noé hasta Abraham, repito. En Génesis 9:5-6 vemos que otro mandamiento de la ley divina: pena de muerte a los homicidas, asesinos de hombres. Mandamiento para pena de muerte a los asesinos, para que se cumpla en todas las naciones de la tierra. Los descendientes de Sem, el hijo bendecido de Noé, por este hijo de Sem, el bendecido de Noé, el primogénito de Noé, vienen los israelíes. Israel viene de ahí, y viene el linaje del Mesías hasta Jesucristo. Estos son el linaje de Sem, después del diluvio universal y con el patriarca Noé bíblico. Noé, ¿qué te ha dicho? Va a destruir el mundo. ¿No puede evitarse? El hombre ha corrompido este mundo y lo ha cargado de violencia. Así que debe destruirnos. Se acerca un gran diluvio. Construiremos un arca para los inocentes. ¡Madre! ¿Qué pasa? ¡Ellos! ¿Qué quieres? ¿De verdad creías que podrías protegerte de mí con eso? No me protejo de ti. Estos hombres están conmigo. ¿Y tú estás solo y osas desafiarme? No estoy solo. Cuando vengan, serán muchos y estarán desesperados.
¿Las serpientes también? Todo lo que se arrastra y se desliza. Recuerda, Noé, que él te ha elegido por una razón. ¡Tomad el arca! La elección está en tu mano, Noé. Ya empieza. Can fue el hijo maldecido por Noé, y de Can viene la perversión de la humanidad, las perversiones sexuales, los sacrificios humanos, los asesinatos, etc. Los cananeos. Viene Cus, que fue el padre de la idolatría aquí en la tierra. Viene Nimrod, que fue el que construyó la torre de Babel y fundó la ciudad fundó la ciudad de Babel, la primera ciudad después del diluvio. Y Egipto, Canaán. Y de Can vienen los rebeldes a los mandamientos del verdadero Dios. Ellos hacían abominaciones. Eso está en Levítico 18:26. Y repito, la idolatría, que el padre de la idolatría es Cus, el hijo de Can. Y es así como también allá en Babel se instaura la esclavitud. Eso está ahí en Génesis 9, 25, 26 de la Biblia hebrea. Viene la confusión de las lenguas, la dispersión por toda la tierra, en forma de pirámides, de torres de Babel, por toda la tierra. Y Babel es el origen de las civilizaciones en el mundo, en la tierra. Los descendientes de Can, el hijo maldecido de Noé, creadores de la civilización en la tierra hasta nuestros días. La simiente de la serpiente. El origen del esclavismo humano también surge en Babel, el esclavismo opresivo y leyes humanas contrarias a las leyes divinas del verdadero Dios, surgimiento de leyes opresivas económicas y políticas contra los débiles de la sociedad humana y en favor de los poderosos, favoreciendo a los poderosos. Esto sucedió aquí en Babel, en Babilonia. Y aquí en Babel también surgió la ciencia humana, las matemáticas, las escrituras, etcétera, la ciencia humana del bien y del mal. Surgió aquí en Babel, en Babilonia. Entonces podemos ver que los descendientes de Can, del hijo maldecido de Noé, son los creadores de esta civilización que tenemos hoy en día aquí en la tierra, la civilización humana. Y volvemos a decir, allí nació la idolatría, la oración a dioses paganos, y el padre de la idolatría aquí en la tierra es Cus, que también en otras culturas en otras naciones es conocido como Hermes, como Bel, que es el mismo Cus bíblico que fue el padre de la idolatría, porque Cus fue el que incitó a la gente allá después del diluvio universal a que se rebelaran contra las normas del único Dios y el único y verdadero Dios que fue Yahvé de los ejércitos, el Dios creador hebreo. Y es así como los de la tribu de Zen estuvieron en contra de los de la tribu de Can. Y vemos que los poderosos de la tierra fueron los de la simiente o el linaje de Can, que como ya hemos dicho, de allá viene Nimrod, el primer poderoso de la tierra, y de Can aparece la torre de Babel, y apareció Babel, la primera ciudad que se fundó después del diluvio universal de Noé aquí en la tierra. O sea que podemos decir que la perversión de la humanidad
y todas estas abominaciones que se cometieron allá en el principio de la humanidad y hasta nuestros días viene de Can, el hijo maldecido de Noé. Entonces, vamos a ver que para terminar este video, entonces estamos en